Quiero que me acompañen esta mañana en el libro de Nehemías, capítulo 1. Y en esta mañana vamos a estar hablando un tema que he titulado Propósitos bajo fuego. ¿Cómo dije que se llama? Propósitos bajo fuego. Nehemías capítulo 1. ¿Estamos ahí todos ubicados? Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a dejar hasta ahí. Señor, en esta mañana te damos primeramente gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí, mi Dios. Padre, permítenos que en esta mañana tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestra vida. Permíteme que en esta mañana sea instrumento de bendición para la vida de mis hermanos que están en este lugar y los que están conectados por medio de las redes. Dame sabiduría, Señor, y permíteme que este mensaje pueda ser claro, de Dios, que pueda ser de bendición, que penetre lo más profundo de nuestros corazones, que hable, Señor, conforme a cada necesidad. Porque tú conoces nuestros corazones. Aún nuestros cabellos tú los tienes contados, Señor. Y creemos que tú vas a hablar en esta mañana de una manera especial, Señor. Gracias te damos, mi Dios bendito. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra, Señor. Propósitos bajo fuego. El propósito es la motivación profunda que justifica tus acciones y mis acciones. El propósito es la motivación profunda que justifica nuestras acciones. Y en nuestra vida personal podemos tener muchos propósitos. Lo particular es que a la entrada de cada año usted diga, bueno, el propósito mío este año es este, ¿verdad? El propósito como familia es este. Tengo un propósito personal y es este. Tenemos propósitos. Y esos propósitos son los que me impulsan a mí a trabajar, me impulsan a hacer muchas cosas. Es la motivación profunda que justifica mis acciones, tus acciones y tus decisiones. Amén. Puedes tener propósito en este año, de pronto con tu familia, con tu trabajo. Dices, este año voy a obtener mi empresa, este año voy a ascender en mi trabajo, este año voy a trabajar y a pasar quizás más tiempo con mi familia. Y eso comienza a ser tu propósito. En el libro de Nehemías, que acabamos de leer, vemos que hay una situación. Y que Nehemías se entera de que sus pueblos, sus familiares, sus antepasados, su gente está en momentos críticos, están en ruina. Y dice que al momento que él escuchó esto, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Ayunó, oró delante de Dios y comienza Nehemías a cargar con ese peso. Comenzó a orar al Señor para que Dios le diera una respuesta, le diera una solución.
Yo quiero decirte en esta mañana que todo propósito comienza con una necesidad. Todo propósito en mi vida comienza con una necesidad. Si usted decide levantarse, si usted decide emprender algo, es porque está viendo una necesidad. Usted dice, esto no puede seguir así. Yo tengo que hacer algo. Tengo que esforzarme, y comienza a usted a caminar bajo un propósito, bajo una dirección, bajo una guía. Y ahora esta noticia que recibe Nehemías no solamente lo impactó, sino que provocó en él acción, provocó en él una indignación, que dijo, esto no puede ser así, no puede seguir así. Y el propósito de él era orar a Dios y que le diera las herramientas, los planes, las ideas para poder ir y salir y reconstruir su pueblo, reconstruir ese lugar, y que este lugar pudiera recuperar su vida normal. Lloró cuando escuchó esto, dice que lloró amargamente y oró a Dios. Lo que cuando usted y yo nos damos cuenta de una necesidad y dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo, esto no puede seguir así. Pues no solamente, no podemos quedarnos solamente en lamento ni en queja. Tenemos que hacer algo. Este hombre lloró amargamente, pero se levantó. Dice que oró y ayunó. Comenzó a hacer algo. No podemos quedarnos solamente en lloro, en lamento, en quejas. Va a llegar un momento de que hay que levantarnos, de que hay que orar, de que hay que ayunar. Una persona sin propósitos es como una flecha sin blanco. Una flecha está diseñada para volar, para tener velocidad y fuerza. Pero si no hay un objetivo, si no hay un blanco, esa flecha simplemente cae al suelo una vez que pierde su impulso inicial. Es una vida desperdiciada en energía sin dirección. Cuando no hay propósito, somos como una flecha sin blanco. Usted puede lanzar, ella está diseñada para volar, para tener velocidad y fuerza. Pero si no tiene un blanco en específico en donde llegar, en donde golpear, el impulso, por más fuerza que usted le ponga a esta flecha, va a caer al suelo porque no tiene un blanco específico en donde caer, en donde pegar. Está aquí. Una persona sin propósito es como un constructor sin planos. Puede tener los materiales, el talento, los recursos, el tiempo, pero sin un diseño, lo único que hace es apilar ladrillos. Al final lo que construye es un montón de escombros. Se mueve mucho, pero no edifica nada sólido. Muchos viven como constructores sin plano de lo cotidiano, de lo que salga en el día. Ocupados todo el día corriendo de un lado para otro, pero al llegar la noche se dan cuenta que no han puesto ni un solo ladrillo en el muro que Dios le ha mandado a construir. Porque se ha dedicado a vivir del día a día. O muchos viven como flechas, comienzan el día con ganas, con fuerza, pero cuando se les termina el impulso, terminan en el suelo. No hay una razón, no hay un propósito. Vivir sin propósito no es vivir, es simplemente pasar el tiempo. Hay unas estadísticas, aunque es muy difícil de medir el propósito, pero organizaciones como Gallup y estudios de psicología social, como los de la Universidad de
Stanford arrojan datos reveladores sobre la sociedad. El 80% de las personas, se estima que este porcentaje no tiene una idea clara de su propósito de vida. Vive sin una dirección definida. Y solamente el 20% de los jóvenes y adultos pueden articular un propósito claro que guíe sus decisiones diarias. O sea que 8 de cada 10 personas que caminan por la calle, de que usted ve por ahí, 8 de cada 10 personas no podrían responder con claridad la pregunta: ¿para qué estás aquí? Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en este lugar tampoco pudiéramos responder esta pregunta: ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual estás sentado aquí en este lugar? ¿Porque es una costumbre venir todos los domingos a la iglesia? ¿O porque realmente tú estás caminando bajo un propósito que tú has entendido que tienes? Hay propósitos personales, como les mencioné ahorita. Y hay propósitos que tú puedes escoger y que yo puedo escoger. Si mi propósito en este año puede decir: bueno, este año yo voy a trabajar fuerte porque voy a terminar mi carrera. Aspiro un buen empleo. Este año voy a trabajar en mi ministerio. Voy a buscar al Señor de tal manera que el Señor pueda colocar en mí muchas cosas. Tú puedes escoger eso. Este año mi propósito es comprar un carro porque lo necesito. Voy a esforzarme y voy a comprar un carro porque lo necesito. Usted comienza a trabajar, a esforzarse. Ese no es su motivación. El carro es la motivación. La moto, el ascenso en el trabajo. Usted comienza a dar la milla extra para poder conseguir el ascenso. Y comienza todo el año a esforzarse, a dormir menos, a estudiar más. Y porque usted tiene un propósito. Y ese propósito usted lo puede escoger. Esa es tu motivación diaria. Pero no podemos olvidar que hay un propósito que tú y yo no escogemos. Y que muchas veces no queremos. Hay propósitos que no escogemos. Y hay propósitos que muchas veces no queremos en nuestra vida. Y es el propósito que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y que Dios nos entregó antes de nacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene usted un propósito de parte de Dios? Yo no escogí estar aquí. No eran mis planes. Usted no se imaginó que hoy iba a estar aquí sentado en esta iglesia, en este lugar, adorando al Señor, sirviéndole a Dios. Usted no escogió eso, porque usted quizás tenía otros planes, pero en los planes de Dios sí estaba que usted estuviera aquí en esta mañana. Y yo no escogí estar aquí hoy delante de ustedes. Nunca imaginé eso. Tenía otros planes, tenía otro propósito por el cual me estaba esforzando, pero en los planes de Dios había que un día yo estuviera aquí predicándole la palabra al Señor. Muchas veces los propósitos de Dios no son tan agradables para nosotros. No lo escogemos. No, eso yo no lo escogí. Ser pastor yo no lo escogí. Pero ya Dios lo había dicho que fuese así. Ya Dios lo había escrito. Antes de que yo naciese, antes de que tú nacieras, ya Él te había escogido. Ya colocó un propósito. Ese propósito debe ser nuestra motivación. Porque tú puedes tener muchos propósitos personales y está muy bien y puede ser tu motivación, pero hay un propósito que viene de parte de Dios. Hay un propósito que Dios te entregó y no te consultó nada. No te preguntó si lo querías o no, solamente depositó el propósito en ti. Amén. ¿Está aquí en esta mañana? Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5.
te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Será que este profeta quería eso? Antes de que él naciera, dice, te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Usted tiene fotos de cuando estaba en el vientre de su madre? ¿Tiene alguna imagen? Dios ya lo había conocido a usted. Dios ya sabía quién era usted. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta a las naciones. Esto no se lo esperaba Jeremías. Esto no se lo esperaba él. Pero ahora le dicen, no, si eso pasó mucho antes de que tú nacieras. Yo te escogí, yo te entregué algo antes, mucho antes que tú nacieras. Cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, ya yo sabía quién eras tú. Eso no lo escogió él, pero tampoco era agradable para él. Sufrió mucho para poder cumplir el propósito que Dios había entregado en él. No fue fácil para él. Cada palabra que salía de su boca, su vida estaba en riesgo. Persecuciones, cárceles, maltrato, pero estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí o no? Estaba cumpliendo el propósito de Dios. Déjame decirte algo en esta mañana. Dios no improvisa con tu vida. Dios no está viendo qué es lo que sale. Vamos a ver qué va a hacer Él durante estos años. Vamos a ver qué va a hacer Él en estos 20 años, en estos 30 años. Vamos a ver, no, Dios no está improvisando con tu vida. Ya Dios todo lo tiene planeado. Él te conoció antes que fuera formado. Entonces tu propósito no depende de tus circunstancias actuales, sino de su diseño eterno. Amén. Tu propósito no depende de las circunstancias que estés viviendo hoy. No depende de eso. Tu propósito depende del diseño eterno de Dios. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La palabra hechura en griego es poiema, donde viene la palabra poema. O sea, eres un poema de Dios. Significa algo hecho. Significa obra realizada con intención. No es un accidente. Somos hechura suya. O sea, somos creados con una intención en especial, una obra en especial. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste un error. Fuiste diseñado por Dios con un propósito, con una obra en especial, con un trabajo en específico, para cumplir, para ejecutar, para hacer. ¿Sabe por qué hay gente que no sabe para qué nació? Todavía se pregunta, no sé para qué nací. ¿Para qué el Señor me permitió que naciera? ¿Qué fue lo que Él vio? Pero queremos encontrar el propósito que Él nos ha dado lejos de Él. El propósito que Dios nos ha colocado solamente lo podemos encontrar en Él. En el mundo no vamos a encontrar el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no te hizo. El mundo no te creó. Pero en Dios sí vas a encontrar el propósito. Ahí donde tú vas a decir verdaderamente que yo nací fue para esto. Nos vamos a sentir útil porque hemos encontrado la razón, nuestra motivación.
pero es en Dios, no en el mundo. Por eso hay gente que se quita la vida porque no sabe. Anda en el mundo a la deriva, una cosa y otra, porque no encuentra el propósito, no encuentra cuál es la razón para vivir. Pero en el mundo no la vas a encontrar. Lo vas a encontrar en Dios, porque Él fue el que te hizo. Somos hechura suya. Somos una obra hecha con una intención. Somos una obra hecha a propósito, con un trabajo en especial. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Abraham, Moisés, José, Sansón, Samuel, Jonás. Fueron hombres con un propósito especial, pero que ellos no escogieron. Yo en esta semana estaba leyendo un poquito acerca de Samuel. Una promesa que la madre le hizo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Te va a servir. No es que vaya a la iglesia cada vez que haya culto, no, vivía ahí. Yo me puse a pensar, Samuel no escogió esto. Yo me imaginaba a Samuel creciendo y decirle: pero ¿en qué momento? Si yo tengo que pasar toda mi niñez y mi juventud aquí en la iglesia. Él no escogió eso, pero era un propósito de Dios. Jonás no escogió ir a llevar el mensaje de salvación a Nínive. Era el propósito que Dios tenía con él. ¿Ves? Y no quería. Pero al final cumplió el propósito. Fue, predicó, habló, y esa gente pudo conocer la misericordia de Dios. Y a veces pensamos que las cosas tienen que salir bien, porque decimos: es que yo creo que mi propósito es de servir a Dios, de buscar a Dios. Pero comienzan las cosas a caminar no de una manera muy agradable para nosotros. Pero eso no quiere decir que no estás en el propósito de Dios. Porque Nehemías había escuchado unas palabras que conmovieron su corazón. Y Jeremías había visto, había vivido lo que significaba vivir bajo el propósito de Dios. Si a él por algún momento dijo: no voy a hablar más, porque cada vez que hablo vienen problemas para mi vida, no voy a hablar más. Era maltratado, encarcelado por hacer el propósito de Dios, el propósito que Dios le había entregado mucho antes de que naciera. Quiso callar, pero no pudo. Amén. Que nuestra motivación en esta mañana, que nuestra fuerza, que nos ayuden a seguir adelante a pesar de dificultades, es que tenemos un propósito. Tenemos un propósito de parte de Dios que Dios te entregó a ti. Que no estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Dios te escogió mucho antes de que naciera. Pero que las cosas no están saliendo bien, no quiere decir que no estás caminando bajo el propósito de Dios. El propósito no es algo que buscas, como buscar un tesoro escondido, sino de algo que descubres en el diseño de Dios. Tu propósito no es algo que vas a buscar como loco, como un tesoro, como buscar algo que no sabes dónde estás. Tu propósito lo descubres. Amén. Nuestro trabajo, si no sabemos cuál es nuestro propósito, es
descubrir cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. No lo buscamos como un tesoro escondido, lo descubrimos en el diseño de Dios. En Dios descubres para qué fuiste creado o creada. En Él descubres para qué estás aquí, por qué estás aquí. El problema es que cuando descubres tu propósito, el enemigo también lo descubre. Por eso el tema en esta mañana es, ¿cómo se llama el tema en esta mañana? ¿Quién me lo recuerda? Propósitos bajo fuego. Porque cuando tú descubres tu propósito, el enemigo también lo descubre y quiere impedir que la obra maestra se complete, se ejecute. Y en la historia de Nehemías, los enemigos no atacaron solo la construcción física, sino que intentaron destruir la raíz de todo, su propósito. Ellos sabían que si lograban que él abandonara su motivación interna, el muro nunca se terminaría. Cuando tú y yo descubrimos nuestro propósito, el enemigo también va a descubrir nuestro propósito. Y muchas veces el enemigo sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Y él sí sabe para qué fuiste diseñado. Él sí sabe para qué fuiste creado. Él sí sabe lo que tú tienes. Él sí sabe lo que Dios ha colocado en ti. Por eso se levanta. Por eso trabaja para evitar que tú cumplas tu trabajo. Por eso Él trabaja y hace lo imposible para tratar de evitar lo que Dios ha colocado en ti. Él no quiere que tú descubras tu propósito en Dios. Y los enemigos de Nehemías trataron de atacar su propósito porque ellos sabían que iban a atacar su motivación. ¿Cuál era el propósito? Construir la ciudad, que la ciudad volviera otra vez a su resplandor, a su belleza. ¿Cuál era su visión? La visión para construir esta ciudad era levantar los muros. Que una vez más las murallas fueran levantadas, construidas, que pudieran tener protección. El propósito era construir la ciudad, pero la visión era levantar los muros. Ellos no se enfocaron en el trabajo de los muros, ni atacaron la visión, atacaron el propósito. Era la motivación de Nehemías. Era el que lo que lo estaba motivando a él. Era la construcción de su tierra. Y ellos sabían que si lograban que él abandonara su motivación interna, el muro nunca se terminaría. Por eso el enemigo va a atacar tu propósito, tu motivación. Hay gente que dice: yo no voy a servirle más al Señor. El diablo está atacando tu propósito, tu motivación. Yo conozco gente que dice: no, este año yo no voy a recibir ningún cargo. No voy a estar desocupado. Y luego vemos en la vida de esa persona, vemos que realmente no se ha podido levantar más de ahí. Ha quedado ahí, ya no viene tanto a la iglesia, porque el diablo ha atacado su motivación, su propósito. Si Dios te colocó algo en tus manos, es para que le pongas al servicio de Él. No decides. Tú no decides, tú no escoges. O sea, si yo no escogí ser pastor, ¿usted por qué puede escoger entonces servir o no servir? Es que es difícil, sí es difícil, nadie dijo que era fácil. Pero muchas veces escogemos decir: no, yo no, este año no quiero servir este año. Voy a dedicarme a otras cosas que no son malas, ¿no? Pero que no hacen parte del propósito de Dios. Porque si estás aquí y haces parte del cuerpo de Cristo, es porque tienes una tarea en especial, porque tienes una función específica.
¿Qué pasaría si los hermanos que llegan a las 6 de la mañana no vinieran a las 6 y todo el mundo decidiera no vamos? Encontraríamos las sillas desordenadas, el templo sucio. Si los hermanos deciden no recibir visitas allá en la puerta y no que no, entonces las visitas que llegan no van a ser bien recibidas. Los que visitan, los que llaman, si dejan de hacer su trabajo, Dios, el enemigo está atacando tu propósito. Lo que te mantiene motivado y motivada, el diablo te lo está atacando. Ya no voy a ayudar, no voy a servir, no voy a llamar a nadie. Hay gente que tiene el don de visitar a los enfermos, de acompañar. Ese es un don. Todo el mundo no lo tiene. Dios repartió a cada uno como Él quiere. Usted es bueno para una cosa, yo soy bueno para otra. Y lo que yo soy bueno, usted no es bueno. Pero cada uno de nosotros tenemos. Pero recuerde que usted no puede escoger. Ya usted nació con un propósito de parte de Dios. Y muchas veces no nos agrade, pero es así. Pero es así. Porque Él sabe que si Él es capaz de desanimarte y atacar tu propósito, tú vas a abandonar lo que comenzaste a hacer. El diablo sabe que si él logra desanimarte y logra atacar lo que te motiva, vas a dejar lo que estás haciendo. Te dice, ahora entiendo todo. Estoy haciendo las cosas y lo que recibo es ataque. Claro, el diablo quiere evitar que tú continúes con tu trabajo, que dejes de hacer lo que estás haciendo. No importa cómo nos vaya, si nos va mal, nos va bien, nos da gracia o no. Lo importante es que usted y yo tengamos claro que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Que eso fue lo que Dios puso en sus manos. Que eso fue lo que Dios confió. Eso es lo importante. Los enemigos se pueden agrupar en 3 frentes tácticos. Primero, los enemigos de Nehemías emplearon o pusieron una oposición externa. Lo primero que hicieron sus enemigos, o uno de los 3 puntos o 3 frentes tácticos, fue la oposición externa. Comenzaron a atacar. Dice la burla y el desprecio. Nehemías capítulo 2 versículo 19 y Nehemías 4 del 1 al 3. Aquí aparece Sanballat y Tobías por primera vez, cuestionando la capacidad de los constructores, tratando de desanimar lo que estaban haciendo esta gente. ¿Será verdad que ellos iban a levantar esas murallas? ¿Qué irán a hacer con ese poco de escombro? Yo estoy seguro que si ellos construyen esas murallas, si una zorra camina por encima de ella, se la va a tirar al suelo. Trataron de desanimarle. Dice Nehemías capítulo 2 versículo 19. Pero cuando oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeléis contra el rey? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Por qué hacen eso? Y el primer frente de estos enemigos fue que comenzaron a atacarlo desde afuera. Una oposición externa. La conspiración, Nehemías 6 del 1 al 7. El intento de Gesem y de sus aliados para traer a Nehemías al campo de Ono para hacerle daño y acusarlo de rebelión contra el rey. Ahora le habían hecho una propuesta a Nehemías. Se estaba construyendo los muros, pero recibieron una propuesta, decirle: ven, vamos a hacer una reunión, vamos a reunirnos en este lugar y vamos a hablar muchas cosas. Pero el plan de ellos era hacerle daño. El plan de ellos era hacerle daño para que él no continuara con su trabajo, para que él abandonara su propósito.
El segundo frente que utilizó los enemigos de Nehemías son las tácticas psicológicas. El ataque al ánimo. El uso del miedo y la intimidación. Nehemías 4, del 11 al 12. Los enemigos planeaban ataques sorpresa para sembrar terror entre los trabajadores. Comenzaron a hablar y a lanzar amenazas. Decir, lo vamos a atacar, lo vamos a derrotar, lo vamos a matar. Para tratar de meter miedo a los trabajadores, a los constructores, a Nehemías. La distracción frente a la obra. O sea, cuando Nehemías recibe la propuesta de ven, vamos a hacer una reunión acá, vamos a hablar respecto a lo que tú estás haciendo, respecto a tu servicio. Ven acá, a mí me parece que las cosas no se están haciendo como deben de hacerse. Nehemías dijo, yo no tengo tiempo para eso. Si yo voy a reunirme con ustedes, la obra se va a detener. Yo estoy ocupado, no tengo tiempo para atender sus invitaciones. Amén. Y muchas veces nos pasa así, ¿verdad? Recibimos esos ataques que no podemos, que no estás capacitado, no estás al nivel. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? Y comienzan el enemigo a utilizar presión y decirle, ven acá, vamos a hablar, vamos a reunirnos. Yo creo que esto no se debe ser así. Yo creo que esto se debe hacer de otra manera, de otra forma. Pero lo que quiere el enemigo es que perdamos el tiempo. No pierdas el tiempo escuchando propuestas del enemigo. Tienes un trabajo, tienes un propósito. Y lo que el enemigo quiere hacer es distraerte. Lo que el enemigo quiere hacer es que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero Nehemías no comió, te cuento. Yo no voy a perder el tiempo con ustedes allá. Hablar de que tengo trabajo que hacer. Y que realmente pasa así. Cuando estamos ocupados y cuando estamos enfocados en el propósito, no escuchamos cualquier propuesta. No escuchamos chismes, no escuchamos murmuraciones, no, porque estamos enfocados. Porque tenemos claro cuál es nuestro propósito, porque estamos enfocados cuál es el llamado que Dios colocó en nosotros. No perdemos el tiempo con esas personas que quieren traer chismes ni cuentos a nuestros oídos para tratar de desanimarnos. ¿Cuántas personas no han sido desanimadas por un chisme, por un cuento? Porque prestaron su oído. Si usted está trabajando, si usted está haciendo algo, concéntrese en su trabajo. Porque usted presta su oído a esas cosas y usted va a dejar de hacer lo que está haciendo. Ese va a ser el propósito. Ese va a ser el trabajo del diablo. Distraerlo. Y entonces nosotros, bueno, ¿y ahora dónde vamos a sacar al hermano, a la hermana que supla este puesto? Ya no está. Ya dejó de hacer lo que el Señor le encomendó. Porque cada uno de lo que usted y yo tenemos no nos lo impuso nadie. De lo que estamos aquí sirviendo. Sino que estamos convencidos de que Dios nos llamó para esto. Amén. Los que ministran la adoración y la alabanza, ellos están convencidos de que Dios los llamó para eso. Sus capacidades, sus dones, sus talentos. Dios los escogió para estar aquí adorando a Dios. Dios los escogió a ellos para guiar a un pueblo a adorar. Amén. De que tengamos en cuenta que si encontramos nuestro propósito o si ya encontraste tu propósito, esa es la razón de tus ataques. Esa es la razón por la cual hay situaciones que están difíciles. Pero tranquilo, no te preocupes. El plan del enemigo es desanimarte, quitarte tu motivación. Amén. Si estamos aquí en esta iglesia, si venimos aquí todos los días que hay servicio y adoramos porque tenemos una razón para adorar a Dios, ¿sí o no? Cada oportunidad que tenemos de venir aquí es una oportunidad de adorar a Dios y decirle gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido.
porque me ha sanado, porque me ha bendecido, porque hemos visto la misericordia de Dios, porque hemos visto su cuidado, porque hemos visto su provisión. Tenemos muchas razones para seguir a ese Dios vivo. Pero cuando el enemigo, o tú prestas tu oído al enemigo a decir, pero ¿qué vas a hacer ya esa iglesia? Te dice, ya no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ya tu motivación se perdió. O que has prestado tu oído a escuchar propuestas que no debes escuchar. No inviertas tiempo en algo que no tiene que ver con tu propósito, con tu trabajo, con tu servicio a Dios. Porque lo que va a lograr eso es detenerte. Lo que va a lograr eso es desanimarte. Lo que va a lograr eso es que dejes de hacer lo que estás haciendo y lo que Dios te encomendó. Porque recuerda que eres hechura de Dios, hecho con intención. Nadie está aquí por accidente. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Y el tercer frente es el enemigo interno. Cuando ya el ataque no viene de afuera. Habían problemas que ahora Nehemías había detectado. Dice Nehemías 4:10. Ahí en Nehemías 4:10 puede usted encontrar eso. La fuerza de los acarreadores se habían debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se desanimaron. La opresión y la injusticia social tocó Nehemías solucionar toda esta injusticia y la opresión social de unos contra otros del mismo pueblo. De ellos que estaban trabajando y construyendo, estaban siendo oprimidos por los otros hermanos. Le habían quitado sus tierras, le habían quitado sus hijos. Pero sí quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 6, versículo 10. Nehemías capítulo 6, versículo 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquellas profecías contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían ¿qué? Lo habían sobornado. Ahora estaba enfrentando un enemigo interno de su casa. Estos profetas comenzaron a hablarle a Nehemías y decirle: escóndete porque te van a matar esta noche. Cualquiera se esconde, ¿sí o no, hermano justo? Que sepa que lo van a matar, pues cualquiera se esconde. Pero él dijo: yo entendí que esto no venía de Dios, sino que estas personas habían sido sobornadas por sus enemigos. Habían traicionado a Nehemías y habían recibido soborno para tratar de desanimar, para tratar de evitar que Nehemías construyera los muros y que esa ciudad otra vez volviera a su esplendor. Y la pregunta mía es: ¿no vivían ellos también ahí en ese lugar?
Lo que Nehemías estaba construyendo no era para ellos también, no era para su protección, no era para sus casas, para su familia también. Pero aún así recibieron soborno. Dios, ya le hemos hecho todo lo posible, lo hemos atacado, le hemos amenazado, le hemos dicho muchas cosas, hemos despreciado su trabajo, hemos hablado de muchas palabras, pero nada, no hemos podido. Pero ahora vamos a atacarle donde más le duele, en las personas más cercanas a él. Vamos a atacarle con las personas de ahí, de su misma casa, de su misma gente. Qué difícil, ¿verdad? Todo lo que puede hacer el enemigo para tratar de desanimarnos, que usted pierda el rumbo, que usted viva como un barco a la deriva, sin saber a dónde va a llegar, sin saber cuál es el punto, cuál es su motivación. Y estas personas se atrevieron a decir: ven, escóndete porque te van a matar. Quiero salvar tu vida, es por tu bien. Pero Nehemías entendió de que no era de Dios que venían esas palabras, sino que se habían prestado para desanimar a Nehemías, que dejara de construir, de que dejara de trabajar. Amén. Que dejara de hacer su trabajo. Ahí la cosa se pone más difícil, porque es lo que más duele cuando nos atacan personas que están a nuestro alrededor, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos, o lastimosamente familiares que se dejan utilizar por el diablo para tratar de desanimarnos, para tratar de perder el propósito que dejemos de hacer lo que estemos haciendo. Amén. Así que yo espero que en esta mañana usted tenga claro cuál es su propósito. Que no sea como una flecha sin blanco, que no sea como un constructor sin plano. No sabe a dónde va a terminar esto. Que usted esté convencido de que está aquí porque tiene un propósito de parte de Dios. ¿Cómo llegó? No sé, pero está aquí. Pero está aquí. Ese propósito que Dios colocó en ti, quizás tú no lo escogiste, pero Él te lo entregó antes de que nacieras. Muchas veces las cosas no salen bien y se ponen bastante difíciles, pero eso no quiere decir que no estás haciendo o cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Hay un enemigo que quiere evitar que cumplas el plan y que abandones la tarea que el Creador te ha encomendado. No te desanimes. El Dios grande y temible te formó, te llamó y te escogió antes que nacieses, con un propósito, y no con cualquier propósito, sino con un propósito que nació en el corazón de Dios. No tienes cualquier propósito, no tienes cualquier trabajo. El trabajo que Dios te encomendó fue un trabajo asignado por el mismo Dios. Amén. Así que tu propósito va a tener enemigos, va a tratar de desanimarte, te va a atacar de muchas maneras, de convencerte. Pero tú y yo tenemos que estar enfocados en cuál es nuestro propósito, para qué Dios nos llamó. Amén. Colócate en pie en esta mañana y vamos a orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y dele gracias al Señor, porque hay razones para darle gracias. O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? Que Dios le plació escogerlo. No solamente lo escogió, sino que colocó en usted un propósito. Y que muchas veces nos hemos desanimado y hemos tratado o hemos querido abandonar todo porque las circunstancias no son las mejores.
Pero que el Señor en esta mañana te recuerda que Él te llamó no por accidente, que eres hechura de Él. Eres una creación hecha a propósito, con un trabajo asignado, con una tarea específica. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Porque tú y yo no merecíamos estar aquí. Pero Él le plació que hoy estemos aquí. Hay gente mejores que nosotros que puede hacer mejor el trabajo, pero Él se plació en nosotros, se plació en ti, no importa cuál es tu debilidad. Hay personas mejores que nosotros. Hay personas mejores que tú. Pero Dios decidió que fueras tú, que hicieras lo que Él te encomendó. Sí, es contigo. Él te cogió a ti, sin importar cómo eres, sin importar lo que viviste. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Dele gracias, abra su boca y dele gracias al Señor. Gracias te damos, mi Dios, en esta mañana. Porque quizás, Señor, hemos vivido momentos difíciles. Hemos sido atacados de una u otra manera. Y el enemigo ha tratado de desanimarnos, trayendo enfermedad a nuestra casa, a nuestra familia, trayendo problemas. Señor, pero no permitas que ninguna de esas cosas pueda desanimarme. Señor, no permitas que ninguna de esas cosas, Señor, haga que yo abandone mi propósito. Ese propósito el cual has colocado en nuestras manos, Señor. Que nos acordemos de ese Dios grande y temible, que ha prometido estar con nosotros, ha prometido estar contigo siempre. Señor, en esta mañana te adoramos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Permite que el Señor en esta mañana quite todo temor, quite todo desánimo, quite toda duda. Y si quizás has permitido que muchos de estos enemigos te desanimen, pues hoy estás delante del Señor. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. He prestado mi oído, he hecho muchas cosas, Señor, que me han desanimado. Pero hoy, Señor, estoy delante de tu presencia, convencido de que estoy aquí porque estoy con un propósito de parte tuya. Y no importa si sé que el mismo diablo se levante, tengo una motivación. Mi motivación no es servir a hombres, mi motivación no es recibir gloria, mi motivación no es agradar a hombres, mi motivación es servirte a ti, mi Rey, es adorarte, es exaltarte, es entregarte todo mi corazón, toda mi fuerza. Para eso me llamaste, porque mi trabajo es fundamental, porque tu trabajo es importante en el cuerpo de Cristo. Así que levanta tus manos, adora al Señor de lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Hoy oramos para que te lleve todo miedo, Señor. Cristo, el centro de todo. En el nombre de El Jesús. centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Vamos, adora al Señor en esta mañana. Tú eres bueno, Señor.
Que tu Espíritu Santo en esta mañana sea obrando de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Todo eres Jesús. El centro de todo. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y Desde hasta el el fin. principio y hasta el fin. Tú has Tú has sido sido y siempre serás Cristo. Cristo. y tú eres el Centro. Nada importa más que tú. y todo el Universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé que Jesús. El centro de tu iglesia sé que Jesús. Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará. Cristo, 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 oh Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Sanidad en el nombre de Cristo. Cristo, Jesús, Cristo, Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo.
Santo eres tú, mi Dios. Gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos. Gracias te damos por el privilegio que nos has dado de poder adorarte, de poder levantar nuestras manos y exaltarte a ti, porque tú mereces toda nuestra gloria y mereces toda nuestra honra, Señor. Bríndale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre.